Imagina ser una reina, tener riqueza, poder y que todo el mundo te tema, pero en un solo instante, perderlo todo, caer desde lo alto de tu palacio, golpearte contra el suelo y mientras aún respiras, escuchar el sonido de garras rascando las piedras, ver sombras moviéndose a tu alrededor, sentir dientes afilados desgarrando tu carne. Esto no es una historia inventada, no es una leyenda, es real. Es uno de los finales más brutales en toda la Biblia. Jezabel no fue una reina cualquiera. Fue una mujer peligrosa, temida, una de las figuras más siniestras del Antiguo Testamento. Manipuladora, despiadada, amante del poder. Una reina que no solo desafió a los profetas de Dios, sino que se burló de ellos. Y cuando la profecía sobre su muerte fue anunciada, ella rió. Se pintó los ojos, se vistió con sus mejores ropas y esperó, convencida de que su destino estaba en sus manos. Pero cuando la muerte llegó, no fue rápida, no fue misericordiosa, fue una caída brutal, un impacto seco, y después el sonido de pasos acercándose, pezuñas y colmillos que la historia nunca olvidará. Esta es la historia de Jezabel, la reina que fue devorada por los perros. Y su final es mucho peor de lo que imaginas. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. Y dime en los comentarios, ¿crees que esta reina recibió su merecido o su destino fue demasiado cruel? Desde tiempos inmemoriales, las alianzas matrimoniales han sido herramientas de poder, pero pocas han tenido consecuencias tan devastadoras como la de Jezabel y Acab. ¿Quién era esta mujer que dejó una huella imborrable en la historia de Israel? Hija de Ed-Baal, rey de Sidón. Jezabel no solo era de sangre real, sino también sacerdotisa de Baal, el dios pagano que promovía la idolatría y la corrupción. Su matrimonio con el rey de Israel no fue por amor, sino una estrategia política que selló la entrada de una oscuridad profunda en la nación elegida por Dios. ¿Podría un solo matrimonio cambiar el destino de un pueblo? La historia nos responde con un sí contundente. Desde el momento en que Jezabel puso un pie en Israel, su presencia fue más que evidente. No se conformó con ser la esposa del rey, quería ser la fuerza dominante detrás del trono. Su influencia sobre Acab fue total, moldeando sus decisiones y transformándolo en un rey débil ante Dios, pero obediente a sus caprichos. Con astucia y determinación, promovió el culto a Baal, levantó altares en su honor y erradicó la adoración al único y verdadero Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de una persona? Jezabel no conocía límites y eso la llevó a enfrentarse directamente contra los profetas del Señor. No era simplemente una reina extranjera, era una enemiga declarada del Dios de Israel. La Escritura nos dice que ella misma mandó matar a los profetas del Señor, dejando solo un remanente escondido por el fiel Abdías. Con cada profeta que caía, su confianza en Baal crecía. ¿Dónde estaba el Dios de Israel? ¿Por qué permitía que su pueblo se alejara? Pero Dios nunca es indiferente a la maldad, y aunque parecía que Jezabel reinaba sin oposición, la justicia divina ya se estaba preparando en silencio. La personalidad de Jezabel era imponente, su influencia arrolladora. No se trataba solo de una mujer poderosa, sino de una ideología que corrompía las raíces de Israel. Con el tiempo, su reinado trajo consigo la decadencia espiritual del pueblo. La idolatría se extendió como una plaga, las prácticas paganas se normalizaron y el pecado dejó de ser visto como una ofensa contra Dios. ¿No es esto lo que muchas veces ocurre en nuestras propias vidas? Pequeñas concesiones que sin darnos cuenta nos alejan de la verdad. Pero Dios no se queda de brazos cruzados cuando su pueblo se aparta. Aunque la oscuridad parecía reinar, Él ya estaba levantando a un hombre que desafiaría el dominio de Jezabel. Un profeta de fuego, un hombre sin temor a la muerte, Elías. El choque entre la luz y la oscuridad era inevitable, y Jezabel, con todo su poder y arrogancia,
pronto descubriría que ningún trono terrenal puede resistir el juicio divino. Jezabel creía tener el control absoluto, pero ignoraba la verdad más grande de todas: la soberanía de Dios nunca se ve amenazada. Sus planes, por muy astutos que fueran, no podían desafiar al Creador del universo. Su historia es un recordatorio de que el mal puede prosperar por un tiempo, pero al final siempre es derrotado. ¿Hasta cuándo el Señor permitiría que Jezabel extendiera su dominio? La respuesta estaba a punto de revelarse en una de las confrontaciones más épicas de la Biblia. ¿Alguna vez has sentido que el mal avanza sin freno en el mundo? La historia de Jezabel nos enseña que Dios nunca está ausente. Su justicia puede tardar, pero nunca falla. Elías estaba en camino, y con él la prueba definitiva de que el Dios de Israel sigue siendo el único verdadero y poderoso. El poder de Jezabel no solo se reflejaba en su influencia sobre Acab, sino en su odio implacable hacia todo lo que representaba al Dios de Israel. No le bastó con promover la adoración a Baal. Quiso erradicar completamente el culto al Señor. Uno por uno, los profetas fueron perseguidos, capturados y asesinados bajo su mandato. Era una cacería despiadada, una declaración de guerra contra Dios mismo. ¿Cómo es posible que una sola persona haya causado tanto terror en el pueblo escogido? El miedo se extendió por la nación, y muchos creyeron que la voz del Señor sería silenciada para siempre. Pero en medio de la sombra de la muerte hubo quienes resistieron. Abdías, un hombre temeroso de Dios y administrador del palacio de Acab, arriesgó su vida para esconder a 100 profetas en 2 cuevas, proveyéndoles pan y agua en secreto. Su acto de valentía demuestra que incluso en tiempos de oscuridad, siempre hay un remanente fiel. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestra fe? Pero la verdad es que Dios siempre guarda a los suyos, aun cuando el enemigo parece tener el control. El corazón de Jezabel estaba endurecido, y su odio no conocía límites. Cada profeta muerto, cada altar destruido, era una victoria para ella. Su propósito era borrar cualquier rastro del Dios de Israel y hacer que Baal reinara sin oposición. Pero lo que ella no comprendía era que luchar contra Dios es emprender una batalla perdida. ¿Cuántas veces la historia ha mostrado que los impíos parecen triunfar solo para ser derribados en el momento menos esperado? Jezabel no sería la excepción. El pueblo, temeroso de la reina, comenzó a conformarse. Se adaptaron a la nueva realidad, aceptando la idolatría como parte de su vida. ¿Acaso no es esto lo que muchas veces nos ocurre? Cedemos poco a poco, justificando nuestras acciones hasta que la verdad de Dios se vuelve irrelevante en nuestro día a día. Pero aunque el pueblo estaba dividido, la justicia de Dios no lo estaba. Un enfrentamiento se avecinaba y la paciencia del Señor estaba llegando a su límite. Elías, el profeta solitario, surgió como la voz que Jezabel no pudo silenciar. No tenía ejército ni influencia política, pero sí el respaldo del Dios vivo. Enfrentarse a una reina despiadada era un acto suicida, pero el llamado de Dios siempre demanda valentía. ¿Qué hubiese ocurrido si Elías hubiese huido como tantos otros? La historia de Israel pudo haber sido diferente, pero un solo, hombre lleno del Espíritu de Dios, es más poderoso que todo un ejército de falsos profetas. La persecución de Jezabel no solo fue contra los profetas, sino contra la fe misma. Su intención era desarraigar la confianza en Dios y reemplazarla con el temor. Sin embargo, la fe genuina no se destruye con amenazas, sino que se fortalece en la adversidad. ¿No es esto lo que nos dice la Biblia una y otra vez? Los justos pueden ser perseguidos, pero jamás abandonados. La historia de Jezabel estaba escribiéndose con sangre, pero cada gota derramada era una advertencia del juicio que se avecinaba.
Jezabel creía que su poder era absoluto, que su voluntad era ley. Pero no entendía que Dios no se deja intimidar por reyes ni reinas. Mientras ella celebraba sus victorias temporales, el Señor ya tenía su respuesta preparada. Elías estaba por desafiar el dominio de Baal, y la historia de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios se enfrenta sin temor a la oscuridad? Lo descubriríamos muy pronto, en un enfrentamiento que marcaría el destino de la nación. Elías no era un profeta común. Era un hombre de fuego, un instrumento en las manos de Dios para confrontar la maldad de su generación. Y en tiempos donde Jezabel dominaba con puño de hierro, Elías se presentó ante el rey Acab con un mensaje que cambiaría la historia. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera Reyes 17:1. Una sentencia que no solo afectaría la economía y la estabilidad de la nación, sino que expondría la impotencia de Baal, el dios de la fertilidad que Jezabel había impuesto con tanta arrogancia. ¿Cómo reaccionarían ahora los que confiaban en dioses falsos? Durante 3 años, Israel quedó sumido en una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron, el hambre y la desesperación se extendieron por toda la tierra. Era un juicio directo de Dios, una consecuencia de haber abandonado al único que podía proveerles vida. Pero incluso en medio del juicio, Dios tenía un plan. Mientras el pueblo sufría, Elías fue enviado al arroyo de Querit, donde fue sustentado de manera milagrosa por cuervos que le traían pan y carne cada día. ¿No es esto una prueba de que Dios cuida a los suyos incluso en tiempos de crisis? El mensaje era claro: solo el Dios verdadero tiene poder sobre la lluvia y la vida. Baal, a quien Jezabel adoraba con tanto fervor, no podía hacer nada para revertir la sequía. Sus profetas clamaban, realizaban rituales, ofrecían sacrificios, pero el cielo seguía cerrado. ¿Dónde estaba su poder? ¿Por qué su Dios no respondía? Día tras día, la desesperación aumentaba y con ella el descontento del pueblo. Algunos comenzaron a cuestionar la influencia de Jezabel, preguntándose si su liderazgo realmente los había llevado a la bendición o al desastre. Pero Jezabel no retrocedió. En su orgullo, se aferró aún más a sus creencias, negándose a aceptar que el Dios de Israel estaba por encima de Baal. En lugar de arrepentirse, endureció su corazón y continuó su persecución contra los fieles del Señor. ¿Cuántas veces vemos esto en el mundo? Hay quienes, en vez de humillarse ante la evidencia de Dios, prefieren luchar contra Él, sin darse cuenta de que están cavando su propia ruina. Jezabel estaba en guerra con el cielo, pero solo era cuestión de tiempo para que descubriera lo inútil de su lucha. Mientras tanto, Dios no solo sustentó a Elías, sino que lo llevó a una viuda en Sarepta, donde realizó otro milagro sorprendente. Multiplicó la harina y el aceite de una mujer que estaba a punto de morir de hambre con su hijo. En medio de la sequía, los que confiaban en Dios eran provistos. ¿Acaso no es esto un reflejo de nuestra propia vida espiritual? Aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, aquellos que confían en el Señor jamás serán desamparados. Pero la sequía no podía durar para siempre. 3 años después, Dios habló nuevamente a Elías: «Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra». Primera Reyes 18:1. La prueba final estaba por venir. No bastaba con la sequía. El pueblo necesitaba ver con sus propios ojos quién era el verdadero Dios. Y Elías estaba listo para enfrentar a Jezabel y a todos sus profetas en un desafío que cambiaría el destino de Israel. El momento de la confrontación se acercaba.
Elías desafió a Acab y convocó al pueblo al Monte Carmelo. Sería un enfrentamiento decisivo, Baal contra Jehová, lo falso contra lo verdadero. ¿Qué haría Jezabel cuando viera a su Dios ser humillado? Pronto lo sabríamos, pero una cosa era segura. La historia de Israel estaba a punto de presenciar uno de los eventos más impactantes de todos los tiempos. El momento había llegado. Durante 3 años, Israel había sufrido bajo la sequía, y ahora Elías estaba listo para confrontar a la raíz del problema. Con valentía, desafió al rey Acab, y le ordenó reunir a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, a quienes Jezabel protegía. Era la batalla definitiva, pero no con espadas ni ejércitos, sino con fuego del cielo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Clamó Elías. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera Reyes 18:21. El pueblo guardó silencio. Nadie se atrevió a responder. ¿Cuántas veces el miedo nos impide tomar una decisión por Dios? Elías propuso un desafío simple pero letal. Tanto él como los profetas de Baal debían preparar un altar con un sacrificio, pero sin encender fuego. Luego, cada uno clamaría a su Dios, y el que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. El reto era justo y el pueblo aceptó, pero en realidad era un golpe certero contra la idolatría de Jezabel. Baal era considerado el dios del trueno y el relámpago, el que supuestamente controlaba el fuego del cielo. Si no podía responder a este desafío, su derrota sería absoluta. Desde la mañana hasta la tarde, los profetas de Baal clamaron, gritaron y danzaron frenéticamente alrededor de su altar. Se cortaban con cuchillos hasta sangrar, creyendo que su sufrimiento los haría dignos de una respuesta. Pero no hubo voz, ni nadie que respondiera. Elías, con la seguridad de quien confía en el Dios vivo, se burló de ellos. Gritad en voz alta porque es Dios. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Primera Reyes 18:27. La escena era patética. Jezabel había promovido un Dios mudo e impotente, y ahora todo Israel era testigo de su engaño. Cuando cayó la tarde, Elías tomó 12 piedras, representando las tribus de Israel, y reconstruyó el altar del Señor que había sido destruido. Luego cavó una zanja alrededor, preparó el sacrificio y, en un acto inesperado, ordenó que lo empaparan con agua 3 veces hasta que todo quedara completamente mojado. ¿Por qué hacer esto? Para que nadie pudiera dudar del milagro que estaba por ocurrir. El fuego que vendría no sería fruto de trucos ni engaños humanos, sino del poder absoluto de Dios. Entonces Elías oró. No gritó, no danzó, no se hirió. Solo levantó su voz y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:36-37. De inmediato, un fuego descendió del cielo con una fuerza arrolladora. No solo consumió el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Todo fue reducido a cenizas en un instante. El pueblo, asombrado, cayó sobre sus rostros y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Reyes 18:39. La mentira de Baal había sido expuesta, la falsa religión de Jezabel había sido humillada, pero la historia aún no terminaba. Elías no permitió que la idolatría siguiera contaminando la nación.
ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados en el arroyo de Cisón. Era un acto de juicio divino, un recordatorio de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y poco después, la lluvia volvió a caer sobre Israel, terminando la sequía. Pero Jezabel no aceptaría la derrota. Cuando supo lo que había ocurrido, juró vengarse de Elías. La batalla aún no había terminado y la reina oscura no caería sin luchar. La corrupción de Jezabel no tenía límites. No solo había pervertido la fe de Israel, sino que también usaba su poder para aplastar a quienes se interponían en su camino. Su ambición era insaciable y su último objetivo era una simple viña. Sí, una viña, pero para Jezabel no era solo un terreno. Era una oportunidad para demostrar que su voluntad estaba por encima de la justicia de Dios. ¿Cómo puede algo tan pequeño revelar la verdadera naturaleza de una persona? La historia de Nabot nos da la respuesta. Nabot era un hombre justo, propietario de una viña cerca del palacio del rey Acab. Un día, el rey la vio y la codició. Quiso comprarla o intercambiarla por otra mejor, pero Nabot se negó. Para él, esa tierra no era solo un pedazo de suelo, era una herencia de sus padres, un legado sagrado que la ley de Dios prohibía vender. Levítico 25:23. Pero Acab, acostumbrado a obtener lo que quería, regresó a su palacio frustrado, deprimido y negándose a comer. Un rey de Israel, el hombre más poderoso del reino, abatido como un niño malcriado. Aquí es donde entra Jezabel. Al ver la tristeza de su esposo, no mostró compasión, sino desprecio. ¿Eres tú el rey sobre Israel?, le preguntó con arrogancia. Para ella, Acab era débil. No entendía que un rey pudiera someterse a normas o principios, así que decidió encargarse del problema a su manera. No negociaría, no suplicaría. Ella tomaría la viña por la fuerza. ¿Cuántas veces la ambición ciega a las personas al punto de hacer lo impensable? Jezabel estaba a punto de demostrar hasta dónde podía llegar. Usando su influencia, escribió cartas en nombre del rey y las envió a los ancianos de la ciudad. Ordenó que organizaran un banquete y pusieran a Nabot en un lugar de honor. Luego, según su plan, 2 hombres perversos debían acusarlo falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. La trampa estaba tendida, y como si fuera una simple formalidad, Nabot fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. ¿Es posible tanta injusticia? Sí, cuando el poder está en manos de personas sin temor de Dios. Cuando la noticia llegó a Jezabel, no hubo remordimiento ni culpa. Fría e insensible, simplemente le dijo a Acab: «Levántate y toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Primero Reyes 21:15. Para ella, la vida de un hombre justo valía menos que un pedazo de tierra, y Acab, en lugar de cuestionar el crimen, simplemente se levantó y tomó posesión de la viña, como si nada hubiera ocurrido. Pero Dios lo había visto todo. Justo cuando Acab pensó que había salido impune, apareció Elías, el profeta que nunca temía decir la verdad. «No mataste y también has despojado», lo confrontó. Luego pronunció la sentencia de Dios. «En el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y de Jezabel, dijo Jehová, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». Primero Reyes 21, 19, 23. El juicio estaba sellado. La maldad de Jezabel y Acab no quedaría sin castigo. ¿Creen los injustos que pueden escapar del juicio de Dios? Jezabel pensaba que sí. Se creía invencible, protegida por su posición y poder. Pero la viña de Nabot fue su condena.
Lo que parecía una victoria fue, en realidad, el principio de su caída. Porque cuando Dios habla, su palabra nunca queda sin cumplimiento. Y la sangre inocente que Jezabel derramó clamaba justicia ante el trono del cielo. El pecado tiene consecuencias. Jezabel había extendido su maldad por toda Israel, persiguiendo a los profetas del Señor, imponiendo la idolatría y manipulando a su esposo, el rey Acab, para cumplir sus deseos perversos. Pero lo que ella no sabía era que el juicio de Dios ya estaba dictado sobre su vida. En un encuentro inolvidable, Elías, el profeta de fuego, se presentó ante Acab y declaró una de las profecías más escalofriantes de la Biblia. Jezabel no solo moriría, sino que su final sería tan terrible que nadie podría honrar su memoria. ¿Cuántas veces los malvados creen que su poder es eterno? Pero Dios siempre tiene la última palabra. Las palabras de Elías resonaron como un trueno en el corazón del rey. Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y de Jezabel dijo Jehová: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Primera Reyes 21, 19, 23. No habría tumba honorable, ni luto real, ni recuerdo glorioso. Su nombre quedaría manchado para siempre. La reina que se creía invencible acabaría devorada por los perros, como si nunca hubiese sido digna de ser sepultada. Acab, al escuchar la sentencia, se quebrantó, rasgó sus vestiduras, ayunó y se humilló delante del Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, decidió retrasar el castigo sobre su casa hasta después de su muerte. Pero Jezabel no mostró el más mínimo arrepentimiento, no se inmutó, no tembló ante la advertencia. En su orgullo pensó que la profecía de Elías era solo palabras vacías. ¿Cuántos, como ella, desprecian la paciencia de Dios sin darse cuenta de que su juicio es inminente? El tiempo pasó y Acab murió en batalla, cumpliéndose la primera parte de la profecía. Su sangre fue lamida por los perros en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Pero Jezabel seguía en el trono, aferrada a su poder, convencida de que nada podría tocarla. Sin embargo, la palabra de Dios nunca falla. La sentencia sobre su vida aún estaba pendiente, y su caída sería más brutal de lo que jamás imaginó. Los años de Jezabel estaban contados. Un nuevo líder estaba por surgir, Jehú, el hombre elegido por Dios para ejecutar su juicio sobre la casa de Acab. Con furia implacable, este comandante avanzó hacia Jezreel con un solo propósito: hacer justicia. Y Jezabel, en su arrogancia, se preparó para enfrentarlo. Se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana, creyendo que aún podía manipular la situación. Pero su astucia ya no tenía efecto. La hora de su muerte había llegado. Desde Mindonsint abajo, Jehú levantó la mirada y gritó: ¿quién está conmigo? Segundo Reyes 9:32. Y en ese momento, los propios eunucos de Jezabel, aquellos que habían servido bajo su reinado, tomaron su cuerpo y la arrojaron por la ventana. Cayó estrepitosamente, su sangre salpicó la pared y los caballos de Jehú la pisotearon sin piedad. El juicio de Dios se cumplía palabra por palabra. Después de un tiempo, Jehú ordenó que la sepultaran, pues, a pesar de todo, seguía siendo hija de un rey. Pero cuando fueron a recoger su cuerpo, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, exactamente como Dios lo había dicho. Así terminó Jezabel, la mujer que creyó que podía desafiar al Altísimo. Su nombre quedó asociado para siempre con la corrupción, la idolatría y la rebelión contra Dios. El tiempo de Jezabel había terminado. Durante años reinó con mano de hierro, sembrando idolatría, corrupción y muerte en Israel.
Pero la paciencia de Dios no es infinita. Él había prometido juicio y ahora enviaba a su ejecutor, Jehú, un hombre implacable, ungido por el Señor con una misión clara: destruir la casa de Acab y erradicar toda huella de la influencia de Jezabel. ¿Cuántos creen que pueden desafiar a Dios y salirse con la suya? La historia demuestra que, tarde o temprano, el juicio llega. Jehú avanzó hacia Jezreel con furia divina. Su reputación lo precedía. Se acercaba montado en su carro con tal intensidad que los centinelas lo reconocieron de lejos. El conducir de Jehú es como el conducir de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente, según Reyes 9:20. No venía a negociar, no venía a dar segundas oportunidades. Era el brazo de Dios ejecutando sentencia. Jezabel, al enterarse, no huyó ni buscó refugio. En su orgullo, creyó que aún podía controlar la situación. En un acto de desafío, se pintó los ojos, arregló su cabello y se asomó por la ventana del palacio. No era un gesto de miedo, sino de manipulación. Quería usar su apariencia y su astucia para intimidar a Jehú. Paz, Simri, matador de su señor. 2 Reyes 9:31, le dijo con burla, recordando a un antiguo traidor. Pero Jehú no cayó en su juego. Miró hacia arriba y desafió a quienes estaban con ella. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 Reyes 9:32. La respuesta fue inmediata. Los mismos sirvientes de Jezabel, eunucos que la habían servido fielmente, se volvieron en su contra. Sin dudarlo, la tomaron y la arrojaron por la ventana. Su cuerpo cayó con brutalidad, su sangre salpicó la pared y los caballos de Jehú la pisotearon sin piedad. La reina que había gobernado con terror murió en un instante, traicionada por aquellos que una vez le obedecieron. ¿Qué nos dice esto? Que el poder sin Dios es frágil, y aquellos que se elevan sobre la maldad terminan siendo derribados sin honor. Jehú, sin conmoverse, entró al palacio y continuó con su misión. Solo después de un tiempo ordenó que Jezabel fuera sepultada, reconociendo que, aunque malvada, seguía siendo hija de un rey. Pero cuando fueron a buscar su cuerpo, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, cumpliendo la profecía de Elías palabra por palabra. Esta es la palabra de Jehová, la cual habló por su siervo Elías, dijo Jehú, confirmando que nadie escapa del juicio divino. La muerte de Jezabel no solo marcó el fin de su historia, sino el colapso de toda su influencia. Su reinado de terror terminó en un instante. Su nombre quedó ligado para siempre a la idolatría y la rebelión. Aquel que se levanta contra Dios, tarde o temprano, cae. ¿Cuántos poderosos han creído que pueden desafiar al Altísimo y seguir en pie? Pero la historia es clara, solo Dios permanece, y los que se oponen a Él terminan consumidos por su propio orgullo. El juicio de Jezabel es un recordatorio para todos. La maldad puede prosperar por un tiempo, pero Dios nunca deja sus promesas sin cumplir. Cuando vemos injusticia en el mundo, podemos pensar que los impíos seguirán ganando. Pero la verdad es otra. El Señor siempre tiene la última palabra. Y así como Jezabel cayó, todo lo que se levante contra Dios terminará derrumbado. La historia de Jezabel no es solo un relato del pasado, es una advertencia eterna. Nos muestra que el poder sin Dios es una ilusión, que la idolatría y la corrupción tienen un precio y que, aunque el juicio divino parezca tardar, siempre llega. Jezabel pensó que su reinado sería eterno, que su astucia la protegería, que podía desafiar a Dios sin consecuencias. Pero su final fue una humillación absoluta, sin gloria, sin honra, sin siquiera una tumba para recordar su nombre. Ahora te pregunto, ¿en qué parte de esta historia te encuentras? ¿Ves en el mundo actual
reflejos del espíritu de Jezabel. Personas que manipulan, corrompen y usan el poder para oprimir a otros. La historia nos demuestra que la justicia de Dios nunca falla. Y si hoy ves injusticia a tu alrededor, no dudes. El Señor sigue en su trono y su juicio es inescapable. Pero más allá del juicio, esta historia nos deja una gran lección. La única seguridad está en Dios, no en el poder, no en la influencia, no en la manipulación. Solo aquellos que buscan al Señor y caminan en su voluntad pueden estar seguros. Por eso, te invito a que reflexiones. ¿Estás del lado de Dios o sigues confiando en el mundo? Hoy es el tiempo de volvernos al Señor, de dejar atrás todo lo que nos aparta de Él y vivir en su verdad. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Jezabel? Queremos conocer tu opinión. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Aquí exploramos la Biblia con profundidad, fidelidad y emoción. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y para cerrar, recuerda estas palabras. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Que esta historia sea un recordatorio de que el Señor es justo y que su reino es eterno. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.